¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este viernes 14 de marzo de 2025. Me imagino que ustedes están al cabo de la calle de que en el sur de Gran Canaria hay una urbanización de más o menos lujo, El Salobre, en donde antes de ayer, se produjo un secuestro, el secuestro de una mujer y su hijo, por aparentemente dos sicarios que fueron contratados para que los secuestraran. Estas dos personas, la madre y su hijo, tienen relación con una persona que se llama José, el del buque, que todo el mundo tiene identificado como un capo de la droga aquí en Gran Canaria. Curioso es que todo el mundo sepa que es un capo de la droga y este simplemente... Bien, parece ser que estos dos sicarios llegaron a un chalet de esa urbanización, al hablar de eso, secuestraron a la madre y al hijo y pudiera estar relacionado todo este asunto con un posible robo de un cargamento de 700 kilos de cocaína que habría hecho el capo gran canario a vayan ustedes a saber quién, y que esto es un ajuste de cuenta entre mafiosos. Vamos a ver, conozco esa urbanización. Para entrar en esa urbanización hay que pasar por una barrera donde te paran, te piden por favor que les digas a dónde vas a ir, te tienes que identificar tú y el coche y después pasa. De modo que resulta bastante extraño que se haya producido un secuestro de esta categoría mafiosa, que ya es lo que le faltaba a Gran Canaria, que tuviésemos capos de la mafia, independientemente del que está en la Moncloa, actuando de esta forma aquí, porque lo único que hace es generar más incertidumbre sobre nuestra tierra, sobre las personas que viven aquí y las que nos vienen a visitar. Por otra parte, a los que no le ofrece ninguna incertidumbre venir a Canarias es a los inmigrantes ilegales. 49 nuevos inmigrantes ilegales han llegado a la Isla del Hierro. La Isla del Hierro es una isla pequeña, con poca población, y la están masacrando a base de entrar allí inmigración ilegal de forma tremenda, pero tremenda. Los llevan a un cate y después los tienen allí hasta que deciden derivarlo a otras islas, con el consiguiente gasto en el transporte de un ferry que los lleva a Tenerife, y si después en Tenerife tampoco caben, otro ferry que los lleva a Gran Canaria. La inmigración para esta sociedad canaria parece ser que no existe. Nosotros vamos a estar permanentemente dando esta noticia porque entendemos que es el principal problema que tiene Canarias en estos momentos. Solo hay que ver lo que ha ocurrido en Salt, en Cataluña, para entender que, como les he dicho muchas veces, cuando alguien haga así un imán loco de esto, como el de Salt, un delincuente que tendría que haber sido expulsado a patadas de España, diga que hay que rebelarse porque le van a quitar la casa. En La Palma siguen viviendo gente en contenedores y a este sinvergüenza imán de Salt, para evitar conflictos, Esquerra le acaba de regalar una casa. Con lo que, consiguientemente, ya saben, estos musulmanes, que es el cáncer de Europa, sí, todos, ya saben que cuando quieran algo hay que llamar a sus huestes delincuenciales para asaltar una comisaría de policía como la de Sal y de ahí para adelante lo que sea, porque nuestras autoridades van a ceder siempre. Bien, al hilo de eso, por cierto, ahora el gobierno de Canarias dice que lo que hay que hacer con el gobierno de Estado es sentarse para crear un plan integral. ¿Qué cantidad de mentecatos hay en el gobierno de Canarias, en el gobierno del Estado? Hay que sentarse para hablar con el Estado para crear un plan integral de la gestión de la inmigración. Palabras, dinero, reuniones, estúpidos, mentecatos, sinvergüenza. Bien, hablando de la mafia. Desde luego Pedro Sánchez es el mayor mafioso de todo el Estado. Ahora quiere hacer ese incremento en el presupuesto de defensa, porque se lo ha dictado los amos que tienen Bruselas,
y no quiere pasarlo por el Congreso. Feijóo ha dicho que eso no puede ser porque, vamos a ver, el señor Feijóo es más tonto que Abundio, que ya era tonto. Y entonces dice que estamos casi en estamos en una dictadura, Feijóo, que estamos en una dictadura. No se puede invertir 40.000 millones de nuestro dinero sin pasar por el Congreso y que sea fiscalizado por las fuerzas políticas allí presentes. Y Pedro Sánchez se lo quiere saltar. Y se lo quiere saltar porque es un jodido dictador. Y a un dictador hay una sola forma de tumbarlo, que mucha gente lo está pensando, pero nadie lo dice. Una sola forma. Porque, ¿saben ustedes? Pedro Sánchez tiene totalmente controlado, digamos, por la vía, entre comillas, democrática, su estancia en la Moncloa casi permanentemente ad infinitum. ¿Por qué? Porque controla los medios de comunicación. El 90% de los medios de comunicación comprados por Pedro Sánchez. Televisión Española, la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, El País, la cadena SER, Público, Instagramer, YouTuber. Los compra todos, con dinero nuestro. En segundo lugar, porque él sabe que Europa no va a hacer nada frente a lo que ocurre aquí en España, porque él a su vez es sumiso frente a lo que diga von der Leyen y las corruptas mentes que están en Bruselas. Y como es sumiso con Bruselas y con la OTAN, nadie va a mover un dedo por defenderlo a los ciudadanos españoles. En tercer lugar, porque tiene la justicia domesticada, no a toda, pero a gran parte de ella. El Constitucional, la Abogacía del Estado, la Fiscalía General, un porrón de jueces, pero un porrón de jueces, que no son jueces, son ideólogos de la izquierda de Pedro Sánchez. En cuarto lugar, porque tiene los pactos con los separatistas. Y los separatistas están consiguiendo, a base de apoyar a Sánchez, lo que quieren para destruir a España y conseguir más dinero, más prebendas, más todo lo que pueda darles la libertad de ser un Estado independiente. Estoy hablando de Cataluña, País Vasco. También porque hay un factor sociológico importantísimo, hay un montón de gente, el 37% de los votantes, que dirán que hay que apoyar a Pedro Sánchez siempre, siempre, haga lo que haga, robe lo que robe, sea la corrupción pura y dura, porque no quieren que gobiernen otros. Contra eso es difícil luchar por la vía legal y democrática. Y después está la otra parte, que es la nula sociedad civil en general, que pasa de todo, que está más pendiente de los carnavales, del fútbol y el penalti del Atlético de Madrid. Y de esa forma, Pedro Sánchez se va a eternizar en la Moncloa, destruyendo España, destruyendo nuestra sociedad. Y claro, cuando eso ocurre, solo hay una forma de sacar a Pedro Sánchez, una sola, de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Además, sigue imponiendo todo tipo de medidas contra Ayuso, que él sabe. La mayor parte de ustedes que cuando yo hablo de Ayuso me critican porque no, Vox, no, Ayuso. ¿Y saben por qué? Porque sabe Pedro Sánchez perfectamente y todo el conglomerado que apoya a Pedro Sánchez que el enemigo a batir es Ayuso. No Feijóo. No Vox tampoco. Ayuso. Desde que estaba Leguina presidiendo la Comunidad de Madrid, siempre la fiesta del 2 de mayo, recuerdan, ¿verdad? La ocupación francesa, en fin. La fiesta del 2 de mayo se celebraba en Madrid con una parada militar. Pedro Sánchez la ha prohibido a los militares ir a esa parada que desde que estaba Leguina siempre, todos los años, había celebrado en Madrid, porque tiene que batir a Ayuso, tiene que destruir a Ayuso, porque esa figura es el peligro para Pedro Sánchez, lo sabe Pedro Sánchez y por eso lo hace. Y ustedes, bobos, que critican a Ayuso, absolutamente bobos, en lugar de apoyarlo, están apoyando a Pedro Sánchez contra Ayuso, que ya hay que tener. Esto dice Ayuso sobre ese tema. Hemos recibido simplemente esa notificación entre gabinetes, nada más. Nos parece algo inédito, no se había visto en democracia.
que el Gobierno promoviera la ruptura de las Fuerzas Armadas o de la separación de las Fuerzas Armadas con una comunidad autónoma. Y me parece además traumático porque el pueblo de Madrid no tiene por qué recibir este trato. Siempre ha habido una relación directa y además de amistad, pero sobre todo de admiración por parte del pueblo de Madrid a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército. El romper en su fiesta, como no había ocurrido nunca, desde Joaquín Leguina hemos tenido estas paradas militares, desde todos los presidentes que han pasado por la Comunidad de Madrid, todos han tenido siempre la oportunidad de recibir por el 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Madrid, este desfile. Y esto, que además ocurre en otras comunidades autónomas, que se produzca de esta manera, pues nos choca, pero sobre todo creo que le hace muchísimo daño a los madrileños, que no se merecen esto. Y es que además no solo es Pedro Sánchez. Fíjense, esta sujeta que está ahí es una impresentable, una ignorante, tiene el título de médico, pero es una absoluta anormal. Vamos, le faltan células grises a porrón, ¿eh? Ahora dice que, hombre, como es de sumar, dice que para cumplir con la OTAN y ese incremento del presupuesto militar, pueden meter dentro de las partidas para compensar lo que dice la OTAN, el costo de la vacuna. Madre mía, lo que tenemos en el gobierno de España. Esta es la ministra de Sanidad, ¿eh? Que el costo de las vacunas lo metamos en esa cantidad que dicen que hay que incrementar en el presupuesto militar para que no tengamos que sacar dinero del bolsillo porque ya las vacunas, pila de subnormales que hay en este país, ¿eh? Pero pila de subnormales, ¿eh? Por otra parte, estamos gastando dinero en el gobierno de España ingentemente, cantidades enormes. Enormes. Sin embargo, Pedro Sánchez, clavijo, no cumple con Canarias, no cumple nada, en absoluto. Hoy es viernes y todavía seguimos esperando aquello que te dijo María Jesús Montero, ¿verdad? Bien, bueno. Ahora resulta que los viajes, el transporte en avión entre Península Baleares, Península Ceuta, Península Melilla, Península Canarias están subvencionados. Se subvenciona al que viaja, no a las líneas marítimas o aéreas, al que viaja. Bueno, pues en este momento Pedro Sánchez debe un porrón de dinero, por ejemplo, a Canarias. Y entonces las líneas dicen, hombre, como quiera que yo no estoy subvencionado, que el subvencionado es el viajero, y que yo le hago el descuento de esa subvención al viajero, porque después lo que le he subvencionado al viajero me lo va a pagar el Estado, están anticipando el dinero a toda persona que coge alguna de estas empresas para viajar. Y entonces las líneas marítimas y aéreas han dicho, oiga, es que nos debe más de 870 millones de euros, que no nos paga, y nosotros no podemos seguir subvencionando al particular porque después el Estado no paga. María Fernández, que es la directora general que tiene que ver con estos temas en el Gobierno de Canarias. Sí, efectivamente, desde el cierre del año pasado estábamos en contacto tanto con aerolíneas como con navieras, como con los sectores afectados, porque desgraciadamente esto no solo ha afectado a las aerolíneas, para muestra un botón, es decir, el Gobierno de Canarias ha tenido que abonar el 25% de descuento de residentes de navieros antes que el Estado abonara el 50%, eso es algo que no había pasado nunca en la historia, y esto es motivación de que siempre hemos estado en contacto con el sector, y lo que ha sucedido es que el Gobierno de España ha dejado de pagar y se ha retrasado en más de un trimestre en el caso de las navieras y 4 meses en el caso de las aerolíneas, que esto también tenemos que saber que arrastra también a las agencias de viajes, es decir, hablamos de un problema de conectividad y de un problema de impacto a las empresas que operan en Canarias de diversas fórmulas. Hemos estado en contacto con el sector, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, incluso adelantar dinero a las navieras antes que el Gobierno de España para no producir un problema de conectividad en Canarias, y seguimos en contacto con ellas. Ya las navieras y las aerolíneas ya no han podido más, han salido al público, y una de las cuestiones que nosotros tenemos que defender y alinearnos con el sector, con todos los sectores, es el hecho de que no se puede poner en peligro la conectividad de un archipiélago como Canarias, que además es ultraperiférico, que no tenemos otra opción, que para nosotros la conectividad no solo es actividad económica, la conectividad es la vida, es conectar el archipiélago con el mundo y el mundo con el archipiélago, incluso hablamos del primer motor económico de Canarias. Es decir, estamos de la mano con el sector, estamos en comunicación con el Ministerio para que estos retrasos se pongan al día y no se ponga en riesgo la conectividad de un archipiélago ultraperiférico que siempre está más necesitado de conectividad que cualquier otro territorio.
El sector y con el Ministerio estamos en contacto desde el cierre del año pasado, que se dejaron a deber por primera vez en la historia de la gestión de este tipo de descuentos. Se dejaron a deber navieras, se dejaron a deber aerolíneas, esto arrastraba a las agencias de viajes. Esto ya se está trabajando con el sector desde el primer minuto. Por eso le digo que nosotros implementamos todas las medidas que teníamos a nuestro alcance, que solo podíamos llegar a las navieras, adelantando nuestro pago al Ministerio. A día de hoy no hay ningún cálculo, porque al día de hoy lo que hay es un tensionamiento en el cual las aerolíneas han dicho hasta aquí, pero una de las cosas que nos preocupan, y se lo trasladaremos al Ministerio en la próxima reunión, es que lo que no podemos continuar es tensionando un servicio que pone en riesgo una conectividad y aprovechar este tensionamiento para poner en duda una vez más el descuento de residentes. ¿Qué decir, verdad? Por otra parte, por lo que decía aquello de la sociedad aborregada, me parece que esta noche, creo que es esta noche, cuando hay un concierto de Maluma por los carnavales. Fíjense ustedes, van a cerrar tropecientas mil calles por el concierto de Maluma, por los carnavales. Es decir, van a bloquear una zona donde vive muchísima gente por un concierto de los carnavales. Pero además, ese concierto tiene un costo superior a los 900.000 euros. Se gastan 900.000 euros en un concierto de Maluma, pensando que toda esa gente que va a los carnavales les va a votar después. Y tienen razón, porque les vota después, porque no les importa gastarse 900.000 euros en un concierto cuando, por ejemplo, estas imágenes que están viendo son de una persona que vive en el Parque de San Telmo. El Parque de San Telmo es un parque que está situado en la parte baja de la ciudad, en lo mejor de la ciudad. Ahí está la estación de guagua, de todo el transporte que viene del norte y del sur a la capital. Ahí está el gobierno militar, ahí está la cabecera de la calle de Triana, que es una calle comercial importantísima, y esta persona está viviendo allí en la calle. Es un indigente que vive en la calle y nos gastamos 900.000 euros en el concierto de Maluma. El presidente del Cabildo de Gran Canaria celebra el centenario, no, 112 años, no es el centenario, 112 años de la existencia del Cabildo de Gran Canaria, de aquí, y resulta que habla de la isla que cuidamos. Estas son imágenes del bellísimo paraje de Tamadaba en Gran Canaria. Preciosa, ¿verdad? Pero como les he dicho en múltiples ocasiones, cuando uno quita esa imagen aérea y desciende a la tierra, lo que ve es esto. Esto es Tamadaba. Un asqueroso sitio que el Cabildo no limpia ni que le peguen, que lo hemos denunciado varias veces, que yo le he mandado un correo, no, un WhatsApp al presidente del Cabildo diciendo, oye, esto está en estacionado, y no lo arreglan. Porque aquí valen mucho las palabras bonitas, los discursos bonitos, pero es una gestión penosa en todas las islas, en este caso Gran Canaria. Por último, y hablando del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Gran Canaria está hermanado con San Antonio de Texas. Los anglosajones han siempre vendido mejor su gestión de la conquista de América. Los anglosajones desembarcaron en el norte de América y a partir de de la llegada del Mayflower a la costa este de Estados Unidos, allí empezaron a expandirse hacia el oeste. Masacraron a todos los indios, los siguen masacrando en la actualidad. Sin embargo, España es la que tiene la leyenda negra. España fundó numerosísimas ciudades en toda América, universidades, hospitales, y la leyenda negra la tiene España porque los españoles siempre hemos sido unos jodidos cobardes con nosotros mismos, traidores de mierda como es toda la izquierda, que hablan de la leyenda negra y no tienen ni idea. En el caso de que estoy hablando ahora mismo es porque el presidente del Cabildo se ha reunido con la gente de San Antonio, porque allí familias canarias fundaron esa ciudad, como familias canarias estuvieron en California y como familias canarias estuvieron en Luisiana y en Florida. Bien. Hace 300 años, 13 familias canarias se adentraron hasta llegar
a Estados Unidos y poner los cimientos de lo que hoy es la 7ª ciudad en población en Estados Unidos, ¿no? Una ciudad además continuo crecimiento. Mantener viva la memoria, ese legado, además, en estos tiempos de fronteras, y hacer un examen, ¿no?, de lo que en aquellos momentos éramos y de cómo teníamos que emigrar para poder sacar adelante a nuestra familia. Que con ese esfuerzo, con esa dedicación, con el empuje de los canarios, bueno, pues se construyeran en distintos lugares de Latinoamérica, hablo de Cuba o de Uruguay, asentamientos que dieron después a grandes ciudades como Montevideo, por ejemplo. Bueno, habla de un pueblo, de sus raíces y la capacidad que tenemos en estos momentos de no perder esa memoria, de seguir encontrándonos los pueblos y recibir aquí una delegación con el alcalde al frente, de asociaciones de hijos e hijas que mantienen viva, de canarios que mantienen viva la memoria de su pueblo. Bueno, pues supone un honor, un placer y una voluntad de seguir trabajando juntos para que no se pierdan esas raíces. Lo dejamos hoy o por hoy aquí. Espero estar de nuevo con todos ustedes el lunes aquí, más o menos a la misma hora.